A veces la vida real es más cruel que cualquier historia de terror que podamos imaginar. Hay sucesos tan brutales y desconcertantes que incluso los guionistas más audaces se han inspirado en ellos para llevarlos a la pantalla. Hoy exploraremos 3 casos reales que sacudieron a México y que por su crudeza terminaron siendo dramatizados en televisión. Estas historias nos muestran el lado más oscuro del ser humano y nos plantean una pregunta inevitable: ¿realmente estamos seguros en este mundo? Número 1. La noche de Tláhuac. Justicia o venganza ciega. El 23 de noviembre del año 2004, San Juan Ixtayopan, una comunidad de la alcaldía de Tláhuac en la Ciudad de México, se convirtió en el escenario de una de las tragedias más impactantes de la historia reciente del país. Aquella noche, 3 agentes de la Policía Federal Preventiva, Cristóbal Bonilla Martín, Edgar Moreno Nolasco y Víctor Mireles Barrera, fueron linchados por una multitud enfurecida que los acusó, erróneamente, de ser secuestradores de niños. La desinformación, el miedo y la desconfianza de las autoridades alimentaron un frenesí colectivo que desembocó en un acto de brutalidad impensable. Los 3 policías se encontraban en la comunidad como parte de un operativo encubierto para investigar a una banda de robachicos que operaba en la zona. Sin embargo, la población, que ya vivía en un estado de alerta constante debido a la creciente inseguridad y los rumores sobre secuestros, no esperó explicaciones. En cuestión de minutos, se corrió la voz de que los agentes eran delincuentes y la histeria colectiva hizo el resto. Rodeados por decenas de personas enfurecidas, los policías fueron golpeados salvajemente, atados y torturados en plena calle, mientras los gritos de justicia resonaban en el aire. A pesar de los intentos de los agentes por identificarse y de la intervención tardía de las autoridades, la turba no se detuvo. La violencia escaló hasta el punto de que los 3 fueron incendiados vivos. Uno de ellos logró ser rescatado con vida, pero falleció poco después a causa de las quemaduras. La escena, transmitida en televisión nacional, dejó en evidencia el profundo problema de desconfianza hacia las instituciones de México. Este brutal suceso inspiró a un episodio de la serie de Mujeres Asesinas, donde el personaje de Rosario representa la desesperación y rabia de quienes, sintiéndose desamparados por la ley, recurren a la violencia extrema. Por el caso de Tláhuac dejó preguntas inquietantes. ¿Fue justicia o una muestra del peligro de la histeria colectiva? ¿La verdadera culpable fue Rosario o simplemente se convirtió en otro chivo expiatorio del sistema? A día de hoy, el eco de esa tragedia sigue resonando en la memoria de México. Número 2. El juego de la ballena azul, la oscuridad del Internet. En el año 2016, un fenómeno aterrador comenzó a propagarse a nivel mundial: el juego de la ballena azul. Este desafío viral, originado en Rusia, consistía en una serie de 50 retos progresivamente más peligrosos que incluían desde autolesiones hasta aislamiento social y culminaban en un acto final irreversible. A través de grupos cerrados en redes sociales, los curadores del juego contactaban a adolescentes vulnerables, ganaban su confianza y los manipulaban psicológicamente para completar cada desafío, bajo amenazas y presión emocional. El juego cobró notoriedad internacional en el año 2017, cuando se reportaron múltiples casos de jóvenes que, atrapados en esta trampa mortal, llegaron hasta la última fase del reto. Aunque los investigadores nunca encontraron pruebas de una organización estructurada detrás del fenómeno, el pánico se extendió rápidamente por América Latina, generando alarma en padres y autoridades. En México, comenzaron a circular informes sobre adolescentes involucrados en el desafío, especialmente en estados como Nuevo León y Jalisco. Uno de los casos más sonados fue el de un joven de Monterrey, encontrado sin vida tras presuntamente haber seguido las instrucciones del macabro juego. La crisis alcanzó tal magnitud que la Secretaría de Salud de México emitió una alerta sobre los peligros de los retos virales, mientras que la Policía Cibernética intensificó la vigilancia en foros y redes sociales. En las escuelas comenzaron campañas de prevención para advertir a los adolescentes y a sus familias sobre los riesgos de Internet y la manipulación psicológica en línea. El fenómeno también fue llevado a la televisión en la popular serie La Rosa de Guadalupe, con el episodio titulado Cuando encallan las ballenas. Aunque la serie es criticada por su dramatismo exagerado, este capítulo en particular sirvió para visibilizar la influencia de los retos virales en la juventud y la facilidad
con la que los jóvenes pueden caer en estas dinámicas destructivas. El caso de la ballena azul nos deja una advertencia clara: el Internet puede ser un arma peligrosa cuando cae en manos equivocadas. La vulnerabilidad de los adolescentes frente a los retos virales es un problema real que no debe ser subestimado. Padres, educadores y autoridades deben mantenerse atentos para evitar que la historia se vuelva a repetir. Número 3. El niño del contenedor, una historia de horror y justicia tardía. En el año 1999, un crimen atroz estremeció a México. En Aguascalientes, el pequeño Dylan Randall Mercado González, de apenas 4 años, sufrió una muerte brutal a manos de sus propios padres, Javier Francisco López González y Liliana Lucero Mercado González. La pareja, inmersa en una relación llena de violencia, resentimiento y conflictos, convirtió su hogar en un infierno para el niño. Durante años, Dylan fue víctima de constantes maltratos, pero lo peor llegó en noviembre del año 1999, cuando una discusión entre sus padres desencadenó un acto de extrema crueldad. En un arranque de furia, Javier Francisco golpeó al pequeño con tal brutalidad que le causó heridas mortales. En lugar de pedir ayuda o mostrar algún signo de remordimiento, él y Liliana tomaron una decisión escalofriante: deshacerse del cuerpo como si se tratara de un objeto inservible. Envolvieron a Dylan en un mantel navideño, lo metieron en una caja de cartón atada con un lazo y con una frialdad aterradora lo arrojaron en un contenedor de basura de la ciudad. El hallazgo, realizado por un trabajador municipal, dejó una imagen imborrable en la memoria de la comunidad y la noticia se esparció como pólvora, causando indignación y dolor en todo el país. A pesar de la gravedad del crimen, la justicia no llegó de inmediato. Los responsables huyeron, desplazándose de un estado a otro, cambiando de identidad y ocultándose en distintos rincones de México para evadir a las autoridades. Durante 25 años, Javier Francisco y Liliana Lucero lograron mantenerse fuera del radar, viviendo en la impunidad. Sin embargo, su pasado oscuro finalmente los alcanzó. En enero del año 2025, la pareja fue capturada en Chetumal, Quintana Roo, a solo un año de que el delito prescribiera. Se dice que la captura se debió a la hija de Liliana Lucero, quien al enterarse del crimen que su madre había cometido, decidió denunciarla. Otros sostienen que fue la comunidad local quien, tras sospechas, alertó a las autoridades. Sea cual fuere la verdad, Dylan, finalmente obtuviste justicia, pequeño. Este impactante caso fue llevado a la pantalla en el programa Mujer, Casos de la Vida Real, con el fin de visibilizar la violencia infantil y la impunidad en México. Sin embargo, más allá de la televisión, la historia de Dylan es un recordatorio de una sociedad que, muchas veces, deja a sus niños indefensos ante el horror. Los 3 casos que hemos analizado hoy son un reflejo del lado más oscuro de nuestra sociedad. Nos muestran la violencia, la impunidad y el peligro constante al que estamos expuestos, pero también nos enseñan algo más profundo. La televisión, más allá del entretenimiento, puede ser una herramienta de concientización, una forma de dar voz a las víctimas y de mantener vivas a las historias que nunca deben ser olvidadas. Al final del día, la realidad supera siempre a la ficción, y lo que nos queda es aprender de estos casos para evitar que la historia se vuelva a repetir. Si este video te puso los nervios de punta, suscríbete para más relatos aterradores. Comparte en los comentarios tus experiencias paranormales y dale like si eres valiente. Activa la campanita para no perderte el próximo escalofrío. ¿Te atreves a verlo a oscuras? La sombra esconde secretos. ¿Lograrás sobrevivir hasta el siguiente video? Hasta la próxima y ten buenas noches.